Bueno, pidámosle al Espíritu de Jesús que nos asista para escuchar su palabra y compartirla con nuestros hermanos. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja en mí, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, versículos 53 a 58. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de allí. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra del Señor. Leímos Mateo 13, 53 a 58. Bueno, como veníamos conversando la semana pasada, estamos en una sección del Evangelio que va de los capítulos 11, versículo 1, hasta el capítulo 16, versículo 20. Y dijimos que la característica de esta sección del Evangelio es el rechazo a Jesús y su mensaje. Y dividimos en tres grandes unidades literarias, llamémoslo así, esta sección. La primera, decíamos, son las reacciones adversas que las enseñanzas de Jesús y los signos de Jesús o las acciones de Jesús han tenido hasta el momento. Esas reacciones adversas, las explicamos, hacen que a Jesús se le rechace. Y entonces Él explica por medio de parábolas, y esa es la segunda unidad literaria, por medio de parábolas, cuál es la dinámica del reino. 7 parábolas que vimos indican cómo algunos aceptan el mensaje de Jesús, pero otros lo rechazan. Y especialmente la parábola del trigo y la cizaña nos hace ver cómo el mal va acompañando la labor del bien, y quienes nos esforzamos porque en el corazón produzca más fruto la semilla del bien, pues tenemos que aceptar que muchas veces la cizaña entra allí. Como les decía, creo en alguna ocasión, la planta de la cizaña y del trigo, cuando empiezan a crecer, son muy similares externamente. Se sabe es en el momento en que se recogen los frutos, porque pues el trigo produce semillas que producen a su vez pan, o con el que se fabrica el pan, o se vuelve a sembrar para que haya más trigo. En cambio la cizaña es paja, hojas, sequedad, ¿cierto? Pero esa lección que nos da el Señor de que no se puede arrancar el trigo, no se puede arrancar la cizaña, porque de pronto las raíces que están en el fondo se llevan el trigo,
pues es la paciencia de aprender a convivir con el mal, luchando porque el reino de Dios brille en nosotros a pesar de la maldad que hay externamente y que nosotros muchas veces permitimos que en el corazón crezca. Porque siendo honestos y humildes, pues muchas veces a pesar de nuestros esfuerzos por amar al Señor, por vivir en la virtud, pues o nos vence el maligno o cedemos a la tentación o en un momento de fragilidad resultamos pues embarrándola. Y la tercera unidad temática de esta sección, decíamos, es la retirada de Jesús. Es decir, la primera unidad habla del rechazo que Jesús siente, la segunda de cómo se explica esto, y la tercera es, pues, lo que le ocasiona a Jesús tener que retirarse. Habíamos explicado en la lección pasada las dos primeras unidades literarias. Y vamos a empezar Mateo 13, 54, 15 a 20. ¿Sí? ¿Nos ubicamos? Bien. Entonces, en esta tercera unidad literaria se resuelve el conflicto planteado en la primera y explicado en la segunda. En la primera unidad literaria, el rechazo a Jesús, que se explica por medio de parábolas para hacer más entendible el Señor, cómo el bien puede triunfar, porque el reino de Dios está dentro de nosotros, pero cómo hay que aceptar que el mal está al lado y que, como dice el Evangelio según San Juan, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, o no debemos ser del mundo. No te pido, Señor, que los saques del mundo, sino que los libres del malo, o del maligno, o del mal. Eso es lo que pide el Señor, porque pues uno vive como cristiano es en medio del mundo. Hoy la primera lectura que nos trae la liturgia, que es de la profecía de Daniel, muestra a 4 jóvenes judíos viviendo en un mundo pagano y tratando de ser fieles a la alianza. Esta mañana yo decía en la homilía, ¿qué tenían? No tenían la tierra prometida que Dios les había donado. No tenían el templo donde celebrar el culto. No tenían un rey que era como la presencia viva del descendiente de Dios o del Hijo de Dios. ¿Qué les quedaba? La alianza. Lo que habían hecho en su corazón a través del conocimiento de la ley y que habían bajado al corazón y que ahora en territorio pagano trataban de vivir, en este caso no contaminándose con los alimentos impuros que el imperio babilónico les ofrecía. Esa es la vida de los cristianos. Los cristianos, como dice el mismo Evangelio según San Mateo, debemos ser sal de la tierra y luz del mundo en medio de las circunstancias normales y actuales del mundo, hoy y siempre. No porque nos sintamos mejores, sino porque el Evangelio que nos llega, nos toca, del que estamos convencidos, pues se hace evidente realmente en nuestras vidas. Ayer, en la parábola que San Mateo nos contaba del juicio final, pues es muy claro el Señor, es una parábola que no necesita mucha explicación. El juicio no es el momento último de un Dios caprichoso que decide quién se salva o quién se condena. El juicio ni siquiera lo hace Dios, como dice San Juan en su Evangelio, yo no juzgo a nadie. ¿Qué es el juicio? La actitud mía de todos los días frente al hermano, especialmente frente al hermano más vulnerable, más frágil, más desamparado, más pobre. Porque cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. O cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de estos hermanos más pequeños, conmigo dejasteis de hacerlo. Y todos los días nos encontramos con hermanos pequeños, porque son pobres, o porque son enfermos, o porque son tristes, o porque son pecadores. Y nosotros hacemos parte también de esos hermanos pequeños. Entonces, esta tercera parte de toda esta unidad literaria que estamos comentando explica cómo Jesús pues requiere retirarse o abandonar a aquellos que definitivamente no lo quieren aceptar, porque esta es otra lección que muchas veces no hemos aprendido. El Evangelio es una propuesta, no una imposición.
Estamos convencidos, los que creemos en Jesús, que es la mejor propuesta de todos y por eso tratamos de compartirla, de anunciarla. Pero eso no significa que el que no quiera tengamos que obligarlo. En esto Jesús es sumamente respetuoso. Entonces la mamá se preocupa porque el hijo no va a misa, o porque no ora, o porque no vive la vida cristiana, y está bien que se preocupe, pero no lo puede obligar, no lo puede obligar. Hay que sugerirle, hay que enseñarle, hay que invitarlo, y fundamentalmente hay que darle testimonio, que a lo mejor viendo el cariño, el amor, la forma de tratarlo, se sienta tan seducido por esa ternura que diga, pero mi mamá, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan bondadosa a pesar de que yo soy una cabrita, la oveja negra de la familia? Y que la mamá entonces cuando le pregunte eso, si se lo pregunta, le pueda decir, porque estoy convencida del Evangelio de Jesucristo. Hijo, hazme el favor y me dejas la puerta que conecta la casa cural abierta. ¿Sí? Bien, entonces en la hojita tenemos, en la tercera unidad literaria de esta sección, se resuelve el conflicto planteado en la primera y explicado en la segunda. Jesús decide abandonar a los que muestran incomprensión y rechazo hacia Él. Lo acabamos de leer en 13:53-58. Después de proclamar las parábolas, sus mismos paisanos preguntan, ¿pero quién es este? ¿De dónde le sale toda esa sabiduría y ese conocimiento y esos milagros que realiza? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Les digo que solo en su tierra un profeta es incomprendido. ¿Sí? De ahí viene pues el dicho famoso que nadie es profeta en su tierra, que es tomado más pues del Evangelio según San Lucas, cuando en el capítulo 4 anuncia en la sinagoga de Nazaret que Él es el Mesías, y unos se admiran y otros quieren despeñarlo por un monte. O sea, se dan siempre las dos reacciones, unos que aceptan y otros que rechazan. Bien, en la segunda se narra la muerte de Juan Bautista, cuyos discípulos comunican inmediatamente la noticia a Jesús. Ya sabemos pues cuál es la razón de la muerte de Juan el Bautista, y aquí simplemente se menciona los acontecimientos. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados, ese es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Recordemos que les decía que en esta sección unitaria de estos tres bloques hay un tema de fondo que es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sí? Y que quienes aceptan que Él es el Mesías, pues aceptan su mensaje y su evangelio. Quienes no, pues lo rechazan. Herodes está admirado y dice, es Juan el Bautista. Y entonces el evangelista empieza a narrarnos cómo fue la muerte de Herodes, de Juan Bautista, de manos de Herodes. Este Herodes es Antipas. Aquí lo llaman tetrarca. Tetra es 4. Una cuarta parte del gobierno lo tenía Herodes Antipas. ¿Sí? Una cuarta parte del territorio pues de Palestina. Herodes Antipas gobernaba dos regiones muy conocidas. Una era la Galilea y la otra era Perea, que es una región al lado del mar, del río Jordán, por el lado oriental. Entonces, Herodes el Grande es el de la infancia de Jesús cuando mandó matar los niños. Este Herodes el Grande tuvo varios hijos. Esos hijos se distribuyeron la tierra en 4 secciones. Una la manejaba Herodes Filipo, en la Traconítide y en el norte de Palestina. Otra la manejaba Herodes Antipas, ya en tiempos de Jesús, digámoslo así, grande, ¿sí? O adulto, ¿sí? Otra, que era la Judea, la manejaba Herodes, la manejaba en tiempos de Jesús Poncio Pilato, que no era un rey judío, Herodes sí. Este Poncio Pilato era procurador romano en nombre de Roma, porque en Judea, como ahí quedaba Jerusalén, siempre habían alborotos, ¿sí? Entonces, es el evangelista San Lucas en el capítulo 3 el que nos menciona o nos enseña esa distribución de la tierra.
Por allá dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, cuando el emperador romano era Tiberio, ¿sí? En el año 15, Tiberio empezó a gobernar en el año 14, o sea que aquí nos está ubicando aproximadamente en el año 29 después de Cristo, siendo Poncio Pilato procurador de Judea. Ahí está la parte que les mencionaba, Judea era gobernada por Poncio Pilato en nombre de Roma. Herodes, tetrarca de Galilea. Este Herodes es el que les estoy comentando, Herodes Antipas. Es como el adjetivo pues que se le pone o el apellido, Herodes Antipas, que fue el que mató a Juan Bautista y el que estuvo en el proceso también de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Filipo, o sea Herodes Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, en el pontificado de Anás y Caifás. Fíjense, en esos versículos San Lucas nos ubica históricamente quienes gobernaban en tiempos de Jesús adulto. Nos está ubicando más o menos en el año 29 después de Cristo. Entonces este Herodes Antipas, pues aquí nos empieza a relatar San Mateo qué fue lo que pasó con Herodes Antipas y por qué mató a Juan Bautista. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y, aunque quería matarle, temió a la gente porque le tenían por profeta. Mas llegado al cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Es decir, Herodes está creyendo que Juan Bautista ha resucitado o ha vuelto a la vida y confunde a Jesús con Juan Bautista. Más adelante nos relatan los evangelios que en el momento de la pasión, Pilatos, por desentenderse del proceso, dice, es que este es de Nazaret, entonces que se lo lleven a Herodes Antipas, que estaba por ese tiempo en Jerusalén, para que él decida. ¿Y qué es lo que hace Herodes Antipas? Haz un milagro, ¿no? Es que hacen muchos milagros, se burla de Jesús, Jesús no le responde nada, y Herodes vuelve y lo manda donde Pilato. Bien, como vemos, San Mateo mete aquí esta escena para indicar que el rechazo de Jesús empieza por el mismo rey del pueblo judío, porque Herodes era el rey de Galilea y de Perea. Entonces, el rechazo es del pueblo, pero del pueblo incluida la cabeza. Y pues por eso se nos trae aquí este relato. Luego, en esta sección se articula de hecho en torno a 3 retiradas de Jesús, nos dice aquí la hojita. Estas constituyen el eje de un esquema que se repite 3 veces: rechazo, retirada, nueva propuesta, y permite dividir la sección en 3 cuadros, que tienen pues como ese esquema. ¿Cuál es el primer cuadro? 2 escenas de rechazo. En la primera, Jesús provoca el escándalo de sus ciudadanos, que no explican de dónde procede su sabiduría y su capacidad para realizar milagros. Ya lo leímos y lo explicamos ahorita. En la segunda se narra la muerte de Juan Bautista, cuyos discípulos comunican inmediatamente la noticia a Jesús. Al conocer la historia de que Juan ha sido ejecutado, Jesús se retira hacia el grupo de los más cercanos. Por eso dice 14:13, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. ¿Sí? Se retira de los suyos, porque ya vimos que su pueblo lo rechazó y ahora pues debe retirarse, porque lo que hicieron con Juan Bautista lo harán con él también, pero como dice el Evangelio según San Juan, aún no ha llegado mi hora.
Entonces en la hojita decimos, su retirada no es una huida, sino un movimiento estratégico para llevar el reino a la gente, ampliando así el horizonte primero de su misión. Recuerden que dijimos que en San Mateo hay como 2 envíos. En el discurso misionero dijimos que Jesús es enviado y Él envía a sus discípulos a las ovejas dispersas de Israel. No vayan en tierra de samaritanos ni en tierra de paganos. Pero aquí, ante el rechazo de los suyos, empieza a ampliarse el panorama. Al final el evangelista dirá, vayan a todas las gentes y bautícenlas en el nombre del Padre, ¿cierto? Pero aquí empieza a ampliarse este panorama. Esto es muy común, no solo en los evangelios, sino especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los destinatarios del mensaje de Jesús primero eran o son los judíos. Como no hicieron caso, entonces nos vamos a las gentes. Entonces, la escena adquiere sentido en este ir o llevar el reino a la gente, ampliando el horizonte de la misión. Y por eso decimos aquí, Mateo narra a continuación 3 escenas que adquieren un nuevo sentido en este contexto. En la primera de ellas y en la tercera, Jesús se dedica a las multitudes repartiendo el pan y curando a los enfermos que le traen. La segunda, en cambio, está reservada a los discípulos. La presentación mateana de los discípulos en este cuadro y en los siguientes es mucho más positiva que la de Marcos, pues no solo suprime los comentarios acerca de su incomprensión, sino que muestra cómo van comprendiendo. Como Mateo es el evangelista junto con Lucas que toma para su esquema la mayor parte del evangelio según San Marcos, porque Marcos es el primer evangelio que se escribe. Entonces, en Marcos hay, precisamente por la incomprensión de los discípulos, una visión muy negativa, o más bien negativa, de los discípulos. Es que no entienden, es que no oyen lo que les estoy diciendo, no ven la cruz. El ejemplo del ciego de Betsaida, que está en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, es un ejemplo claro. Ven a medias, quieren seguir al Señor, pero ven a medias. Y el ciego Bartimeo, que sigue a Jesús alegremente, ve con claridad. Es como un contraste para decirle Jesús a los discípulos, miren, un mendigo ciego es capaz de ser discípulo mío y ustedes no comprenden. ¿Y por qué no comprenden? Porque Jesús introduce el misterio de la cruz o de la pasión, muerte y resurrección en el camino de seguimiento, que es lo que vamos a ver también ahora más adelante en el Evangelio según San Mateo. Pero Mateo, digámoslo así, disimula más o no tiene una actitud o no presenta esta actitud negativa hacia la incomprensión de los discípulos, sino que excusa esa incomprensión y los presenta de manera positiva. Vamos a leer esas 3 escenas que, como nos decía la hojita, 2 están señaladas por la amplitud de personas a las que se llega, que son las multitudes, y por la apertura que estas personas tienen. Entonces dice así en 14:13, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, de ahí viene la palabra gentil, que significa pagano. Gente, en griego es helenes, ¿sí? Las gentes, el gentío. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Como quien dice, el pueblo de Israel lo rechaza, pero las gentes lo reciben. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está deshabitado y la hora es ya pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, dadles vosotros de comer. Dícenle ellos, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo, traédmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba.
Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos, y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Miren, esto es muy bello porque muestra cómo la apertura de Jesús a los pueblos, a las gentes, se realiza precisamente en que hay compasión para todos. Porque lo que motiva, digámoslo así, la multiplicación de los panes en este relato es: dadles vosotros de comer. ¿Cómo así que la gente tiene hambre y le vamos a mandar? ¿Sí? Ayer el Evangelio nos decía que Jesús se volca a los pobres, desfavorecidos, hambrientos, porque le domina la compasión, ¿sí? Recordemos que de los relatos de multiplicación de los panes, hay 5 relatos de multiplicación de los panes en los evangelios, 1 en cada evangelio y 2 en Marcos. En Marcos pues hay 2, ¿sí? Como señalando una al pueblo de Israel y otra a los pueblos. Aquí se recogen 12 canastas que indican como las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿cierto? Pero en la segunda multiplicación de los panes de Marcos se habla de 7, que es un número menor que 12, pero que indica plenitud a todas las gentes. Bien, aquí sigue el esquema de Marcos. Esto lo está tratando Marcos en el capítulo 6, a partir del versículo 31. Y después de esa manifestación de Jesús multiplicando el pan, viene la escena que conocemos de Jesús caminando sobre las aguas, ¿sí? Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. O sea, la multitud, pero luego aquí se va a dirigir solo a los discípulos. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, sacudida a muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: ánimo, que soy yo, no temáis. Recuerden, ¿cuál es la identidad de Jesús? Miren, aquí lo están confundiendo con un fantasma, ¿sí? Jesús diciendo: ánimo, soy yo. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ahí está la identidad, es el Hijo de Dios. Aunque se dice de Pedro que es un hombre de poca fe, de todas maneras se disimula porque tiene miedo, de todas maneras no se habla tan mal de él porque suplica: Señor, sálvame que me hundo, ¿sí? Y en el fondo, pues es la representación de todo hombre que en la angustia, en el momento de la dificultad, pues invoca a Dios, pero muchas veces le falta la fe suficiente para confiar en Él. El mar siempre es como signo de la maldad, de los problemas, de las dificultades, ¿sí? Y, como decimos muchas veces, en esta barca que es la iglesia, vamos en el oleaje del mundo, confiando en el Señor. Esperamos pues que confiando en el Señor. La tercera escena, terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret,
Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le presentaron todos los enfermos, le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto y cuantos le tocaron quedaron salvados. Mire, vuelve otra vez a la multitud que con solo verlo allá en la tierra, a la otra orilla del lago de Galilea, traen los enfermos, como quien dice, creen más los paganos que los hijos de Israel. Y entonces inicia el capítulo 15 en esta sección de retirada que estamos diciendo que es una retirada y en este capítulo, en este segundo cuadro, encontramos unas controversias de los fariseos, que son como los líderes del pueblo, unas controversias entre el pueblo y Jesús por distintos temas, que es la hojita pues que les están entregando, ¿sí? Dice en este cuadro, o sea, el capítulo 15, la oposición de Jesús procede en este caso de los fariseos y maestros de la ley, venidos de Jerusalén, que entablan con él una discusión acerca de los alimentos puros e impuros. Es lo que encontramos en el inicio del capítulo 15. Todos estos relatos que yo les voy entregando en estas hojitas los tomo de un libro que se llama Los Cuatro Evangelios, de un profesor español que fue profesor mío, que se llama Santiago Guijarro Oporto, que es un biblista español pues muy famoso y muy claro de escribir. Yo pues ahí redacto algunas cositas para ponerles el lenguaje más cercano y a veces las palabras técnicas no se las traigo ahí para que no nos embrollemos, pero en general se entiende pues la redacción, ¿no? A los que les interesa y les gusta, ese libro se llama Los Cuatro Evangelios. Es una presentación de los cuatro evangelios. Es uno de los textos en este momento más clásicos en los estudios en lengua española. Se llama Los Cuatro Evangelios, lo edita Ediciones Sígueme y el autor se llama Santiago Guijarro Oporto. Guijarro Oporto. Oporto, Guijarro con G, Gui y la J si es con J, Guijarro. Lo encuentran pues en internet, si ustedes ponen en Google Santiago Guijarro Oporto, porque él ha escrito mucho, pero este libro pues el libro no lo encuentran en internet porque no lo dejan bajar, pero sí en una librería en San Pablo, en fin. A los que les gusta estudiar pues sobre los evangelios, ahí tienen un manual, digámoslo así, que es un manual que es muy claro y bueno, como es español uno también le entiende más. Aquí ha venido a Colombia, yo lo traje una vez allí a la Universidad Católica de Oriente, al seminario. Traer a una persona de estas implica muchas cosas, hay que organizar muchas cosas, pero sí. Bien, entonces, ¿cuáles son esas reacciones? Fíjense. O esas controversias, especialmente con los fariseos. Entonces se acercaron a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen: ¿por qué tus discípulos traspasan las tradiciones de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió: ¿y vosotros por qué traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre o a su madre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Fíjense, la primera contradicción está sobre el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, y cómo los fariseos y los escribas se excusan de ayudar a los padres por destinar ese dinero a las ofrendas, ¿sí? Y entonces Jesús dice: anulan la palabra de Dios por seguir tradiciones humanas. Estas parroquias que son tan antiguas tienen una cantidad de tradiciones humanas
que a veces anulan la palabra de Dios. Se pelea por esas tradiciones humanas, que a veces anulan la palabra de Dios. Por eso uno tiene que dejarse sacudir por el Evangelio, porque no es que esas tradiciones humanas sean malas, no son malas, pero cuando superan el amor al prójimo, como en este caso está poniendo Jesús el ejemplo, pues se ha perdido lo esencial por darle gusto a lo accidental, llamémoslo así. Vuelvo y repito, no porque sean malas, a lo mejor y la intención fueron bondadosas y buenas, y en fin, cierto, pero eso pasa en muchas parroquias, que la procesión tiene que ser por esta calle porque toda la vida ha sido así, y que la Virgen no se deja vestir sino de esta señora porque los otros pecadores no la pueden ver desnuda, que desnuda no es una imagen articulada, pero bueno. Eso pasa mucho en las comunidades parroquiales más antiguas, ¿sí? Bien, otra controversia, los alimentos. Hoy nos traía la liturgia precisamente los alimentos. Uno cuando lee el libro de los Levítico encuentra una clase de animales que son, o que los judíos llaman puros y otros que llaman impuros. ¿Por qué no podemos comer la carne de Esther? O anteriormente, porque no se... Por eso los judíos tenían y siguen teniendo, no solamente con los alimentos, con las personas, con los lugares, con muchas situaciones, ¿cierto? Que hacían... Sí, daban sus razones, respetando mucho pues el libro del Levítico y las tradiciones judías, daban sus razones que son tradiciones humanas. Eso es lo que está diciendo Jesús, son tradiciones humanas. ¿Qué dirá Jesús? No es lo que viene de afuera lo que le hace impuro a uno, sino lo que sale de su corazón. Y dice, porque los alimentos, después de que el organismo hace todo su proceso, van a la letrina, ¿cierto? Pero lo que sale del corazón, eso, ahí es donde se origina el mal. Entonces, precisamente, llamó a la gente y les dijo, miren que está es con la gente, oíd y entended, oíd y entended. Hace el énfasis, oigan y además entiendan. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercan los discípulos y le dicen, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él les respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos que guían a ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra le dijo, explícanos la parábola. Él dijo, ¿también vosotros estáis todavía sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro, del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre, que al comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿Sí? Porque ellos, dentro de los rituales que tenían para comer, aquí no se trata del lavado pues de la higiene antes de comer, que también nos lo recomiendan a nosotros, sino de una cantidad de rituales que tenían y siguen teniendo los judíos, a los que se les pone más énfasis que a lo esencial, ¿cierto? Que los fariseos están criticando a los discípulos por eso. ¿Cómo? Claro, llevadas al extremo. Yo he puesto aquí pues el ejemplo más típico que Jesús pelea mucho por eso, es el sábado. El sábado en su origen tenía una recta intención, era un medio para acercarse a Dios, era el camino, pero el sábado desplazó a Dios de su puesto para convertirse en un Dios. No el sábado, la interpretación que hicieron muchos del sábado, tomó a Dios de su puesto para poner el sábado como si fuera un Dios, ¿cierto? Y por eso esas discusiones de Jesús, porque por seguir el sábado se perdió
la caridad con el prójimo. ¿Sí? Entonces el sábado se convirtió en una cantidad. Pues lo más sencillo, no se puede caminar más de 2000 pasos, empiece por ahí. Uno contando cuántos pasos lleva y dónde se va a quedar. ¿Sí? Bien. Todavía. Sí, pues todavía los judíos guardan el sábado y lo guardan así, muy juiciosamente. Bien. El segundo cuadro sigue un esquema para... bueno, aquí estábamos con los alimentos, ¿cierto? Luego dice, la reacción de Jesús es una nueva retirada. Bueno, la discusión tiene un tono polémico, sobre todo en las palabras que Mateo añade contra los fariseos. Apartados de ellos son guías ciegos, ¿sí? La reacción de Jesús es una nueva retirada que da lugar a una nueva apertura a la gente, ¿sí? Fíjense que Mateo narra aquí 3 episodios que explicitan más el horizonte de esta nueva apertura, pues los destinatarios de la acción de Jesús son todos ellos paganos. El primero es el encuentro con la mujer cananea, pasaje que ha sido profundamente reelaborado por Mateo para explicar cómo Jesús, inicialmente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, atendió también a los paganos en vistas a su gran fe. El segundo es un sumario de sanaciones ambientado junto al lago de Galilea, pero en territorio no judío, probablemente la Decápolis, pues la gente termina glorificando al Dios de Israel. El tercero, en fin, es una nueva multiplicación que ya en Marcos evoca claramente la misión a los paganos. Una segunda multiplicación de los panes también en Mateo. Por eso les decía ahorita que son 6 multiplicaciones, les dije que 5, no, son 6 multiplicaciones de los panes. 2 en Marcos, 2 en Mateo, 1 en Lucas, 1 en San Juan, en el capítulo 6. Es el relato con más similitudes entre los 4 evangelios, aunque cada una tiene pues su especificidad. Entonces, saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. Estamos hablando de las retiradas, ¿no? Ahorita se retiró, ahora a Tiro y Sidón, que son territorios paganos, es decir, no hacen parte de la tierra de Israel. Tiro y Sidón son ciudades que quedan en el norte, ¿sí? Por allá Jesús refiere, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los signos, lo vimos antes por allá cuando tiene esos ayes sobre Corosaín, Cafarnaún y Betsaida, ¿sí? En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio, cananea es del territorio de Canaán, ¿cierto? Gritaba diciendo, ten piedad de mi Señor, hijo de David. Identidad de Jesús, se le llama hijo de David. Por allí lo llamó hijo de Dios Pedro, ¿sí? Hijo de David, mi hija está malamente endemoniada, pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que eso fue lo que le dijo él a los discípulos en el primer envío. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. De ahí viene el dicho, tiene más fe que la cananea, ¿cierto? Porque es una mujer pagana que sabe que no es merecedora, porque el pueblo de Israel consideraba impuros a los paganos, los rechazaba, los mantenía alejados, por tanto no eran beneficiarios de los dones de Dios. Y sin embargo esta mujer insiste, y con ese ejemplo tan sencillo de los perritos, aquí el Evangelio suaviza un poco, era un adjetivo descalificativo para los paganos, perros, ¿sí? ¿Sí? Pablo dice por allá en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, atención a los perros. Y es cierto, los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y esa fe es admirada por Jesús precisamente porque, como estamos viendo, los fariseos y los escribas lo rechazan.
Pasando de allí Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente, trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Identidad de Jesús. Jesús es el Dios de Israel. Jesús es el Dios de Israel. Es decir, lo reconocen más fácilmente los paganos que los mismos judíos. ¿Sí? Esto es muy significativo porque muestra que el Evangelio sigue entregándose y que si hay personas que lo rechazan, pues se ofrece a otros. Y como dice el mismo Jesús en una parábola del Evangelio según San Mateo, se entrega la viña a alguien que quiera producir frutos. ¿Sí? Fíjense, esto que hemos llamado sumarios, ya saben ustedes que estos párrafos así, donde se dice que se curó a mucha gente, que todos iban, que lo buscaban, que enseñaba, pues está como haciendo un resumen, por eso se llama sumario, de la actividad general de Jesús en distintos lugares, para el evangelista indicar, es que todos los días Jesús hacía el bien, ¿cierto? Y estos paganos lo reconocen como el Dios de Israel. Glorificaron al Dios de Israel. Eran paganos, tenían sus dioses, y sin embargo reconocen al Dios de Israel. Se convierten al Dios de Israel. Viene la segunda multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. La compasión es la que mueve a Jesús a este milagro. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos: ¿cómo hacemos en un desierto con pan suficiente? ¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Díceles Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. En la otra multiplicación eran 5 panes y 2 peces, ¿cierto? Aquí son 7, que pues ya los intérpretes analizan y le dan pues valor a esos números, ¿sí? 7 eran las colinas, por ejemplo, en la ciudad de Roma, que era el imperio. ¿Sí? 7 son las iglesias las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿cierto? Junto a Éfeso, obviamente involucrando Éfeso. Él mandó a la gente a acomodarse en el suelo, tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió, e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas, y los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al término de Magadán. Al término de Magadán. Miren, son milagros en territorio pagano y para territorio pagano. Allí se recogieron 12 cestas en el primer relato de multiplicación de los panes, como haciendo, 12 cestas de sobras, como haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. El pan es para el pueblo de Israel. Aquí se recogen 7, como haciendo referencia, 7 es plenitud, a todos, al pueblo pagano. ¿Sí? Bien. Y el tercer cuadro, que está en el capítulo 16, empieza también con una actitud negativa hacia Jesús y dice así: se acercaron los fariseos y saduceos y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrase una señal del cielo. Los fariseos, los letrados, pues, de los que conocían la ley. Los saduceos, los que regían el templo, es decir, los conocedores de la ley y los que regían el templo. Mas él les respondió: al atardecer decís, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego,
y a la mañana, hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. Generación malvada y adúltera, una señal pide y no se le dará otra señal que la señal de Jonás, y dejándolos se fue. ¿Se acuerdan que ya nos había mencionado a Jonás antes y que precisamente poniendo el ejemplo de que la predicación de Jonás convirtió a Nínive y que aquí hay uno que es más que Jonás? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la identidad? Entonces miren, esta tercera sección también empieza con una controversia hacia los fariseos y saduceos en este caso. Aquí en la hojita decimos, el tercer cuadro comienza también evocando una actitud negativa hacia Jesús. Los fariseos y los saduceos le piden un signo del cielo, expresando así su falta de fe en él. La reacción de Jesús esta vez no es una retirada, sino el abandono, y dejándolos se marchó. Así dice 16:4. Y dejándolos se fue. ¿Sí? Y empieza, a partir de este momento, en el versículo 5, una enseñanza, una instrucción de Jesús a los discípulos. Ya digámoslo así, dejamos la gente y empieza a referirse a sus discípulos, a formar la comunidad bajo el primado de Pedro, y hasta ya hasta el capítulo 18, donde aparecerá lo que conocemos como discurso comunitario, que es el cuarto discurso. ¿Sí? Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo: abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos hablaban entre sí diciendo: es que no hemos traído panes. Mas Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni os acordáis de los 5 panes de los 5,000 hombres y cuántos canastos recogisteis? Ni de los 7 panes de los 4,000 y cuántas espuertas recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes? Guardaos sí de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no había querido decir que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿En qué consistía esa doctrina? En hincharse, en inflarse, ¿sí? En aparecer, que es un riesgo que siempre tenemos. ¿Sí? Aquí dice así, la primera escena muy reelaborada. En las 2 escenas que siguen, la actuación de Jesús ya no se dirige a la gente, sino solo a los discípulos, a los que instruye, y en especial a Pedro. La primera escena es muy reelaborada por Mateo, narra una travesía en la que Jesús explica a sus discípulos el alcance de su retirada, algo que les afecta también a ellos. Deben apartarse de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. En la segunda, después de comprobar la firmeza de la fe de Pedro, anuncia la convocación de la iglesia. En Mateo, Jesús alaba a Pedro y le realiza la promesa de las llaves. En esta escena se anuncia la constitución de la iglesia. Su origen no está en una decisión humana, sino en Dios, que ha revelado a Pedro, ahí falta el misterio de Jesús, y le ha convertido en fundamento de la nueva comunidad. ¿Sí? Esto es una obra misericordiosa de Jesús, porque Pedro de todas maneras no dejó de ser travieso, primario, pero bueno, el amor lo llevaba a todo eso. Hemos dicho que aquí la presentación de los discípulos es menos negativa que en Marcos. Se les llama que no comprenden, que son hombres de poca fe, pero Jesús sigue confiando en ellos. Entonces encontramos la profesión de fe de Pedro, que pues la conocemos, es muy clásica. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, donde gobernaba Herodes Filipo, ¿cierto? O sea, estamos fuera de la tierra de Israel, estamos en territorio pagano. Hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí ya es la pregunta sobre la identidad, que se ha venido desvelando a lo largo de los relatos en estos capítulos.
Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya es una pregunta concreta. Ya es la relación directa con ellos. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En San Marcos, en 8, se dice, tú eres el Cristo. Aquí se le dan los dos títulos. El Cristo, que como les he dicho tantas veces, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, y que nosotros traducimos al castellano por ungido. Tú eres el ungido. Pero además eres el Hijo de Dios. Son dos títulos que identifican claramente a Jesús y que muestran pues su grandeza y realeza. Replicando, Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Como vimos pues ahí en la hojita, se da la constitución de la nueva comunidad, ¿sí? Y esta nueva comunidad es la iglesia, que no sigue las enseñanzas de los fariseos y saduceos, que no se alimenta de tradiciones humanas, que se fundamenta en Cristo, que elige pues estos hombres tan frágiles y débiles como son sus discípulos y pone como líder de la comunidad a Pedro, uno de los más traviesos de los 12, aunque también el que lo amaba mucho, ¿cierto? Entonces dice aquí, el itinerario descrito en estos capítulos tiene una gran importancia en el conjunto del Evangelio y ayuda a entender mejor el sentido de la primera etapa de la actuación de Jesús que ahora concluye. Recordemos, la primera etapa empezaba en el capítulo 4, versículo 17. ¿Cuál era el objetivo de esa etapa? A anunciar el reino de Dios. La segunda etapa, dijimos, empieza en 16, 20 o 21. ¿Y cuál es el objetivo? Instruir a los discípulos sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor. Sobre la pasión y muerte fundamentalmente. Este es un momento clave, es como el centro, ¿sí? Y aunque Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, después será regañado por el mismo Jesús, que le dice, apártate de mí, Satanás. Dicho itinerario comienza con el rechazo de la sinagoga, ya vimos todas las escenas donde Jesús era rechazado, hoy y termina con el anuncio de la iglesia. O sea, se deja la sinagoga de los judíos para empezar la iglesia. El tema de fondo es pues el paso desde la sinagoga que rechaza a Jesús hasta la iglesia cimentada sobre Pedro. Aquí nos está narrando solo la historia de Jesús. Aquí Aquí nos está narrando solo la historia de Jesús, sino también la de la comunidad a la que se dirige Mateo. No solo la historia en el tiempo de Jesús, sino la comunidad a la que se dirige Mateo, pues son ellos los que han realizado este tránsito. El relato de Mateo en esta segunda parte de su Evangelio debe leerse, por tanto, a dos niveles: el que evoca la historia de Jesús y el que refleja la vivencia de los destinatarios del Evangelio leído en este segundo libro. Sí, es muy importante entender esa expresión que decimos ahí. O sea, el Evangelio nos está narrando lo que le pasó a Jesús con sus discípulos en el año 27, 28, 29. Pero a la vez lo que le está pasando a la comunidad para la que se está escribiendo el Evangelio en la década de los 80, o sea, 50 años después. ¿Sí? Eso pasa con este Evangelio y con todos. Uno tiene que tener esos dos niveles, lo que se sucedió en tiempo de Jesús y lo que en el momento en que escribe el evangelista o la comunidad cristiana que escribe, pues está sucediendo. ¿Sí? Y entonces llegamos a la segunda gran parte del Evangelio.
que es la instrucción de Jesús sobre el destino, sobre su destino, que no es otro que su pasión y muerte. ¿Sí? Entonces, miremos, Pedro acaba de reconocer a Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías, y fíjense cómo empieza 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Ese desde entonces lo escuchamos en 4:17 con las mismas palabras. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, la primera parte del Evangelio inicia en 4:17 con esa fórmula literaria. Desde entonces comenzó Jesús. Y la segunda parte del Evangelio inicia en 16:21 con la misma fórmula. Desde entonces comenzó Jesús. Simplemente que en la primera comenzó a anunciar el reino, invitando a la conversión, y la segunda comenzó a instruir a sus discípulos sobre su destino. ¿Y cuál es su destino? La pasión y muerte. Y esto es lo que no nos gusta. Por eso Pedro responde, tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y empieza entonces Jesús a decirle a sus discípulos, ya no le está hablando a la gente, sino a sus discípulos, miren, si ustedes me quieren seguir, les toca así, como les voy a enseñar. Así como les voy a enseñar. Por eso aquí en la hojita les puse, en Mateo 16:21 comienza la segunda etapa de la actividad pública de Jesús. El evangelista señala este nuevo comienzo con la fórmula que ya utilizó en Mateo 4:17, ya se los dije. Allí esta fórmula introducía el anuncio del reinado de Dios y ahora introduce una instrucción sobre el destino de Jesús, sobre el destino. Los mismos apóstoles se decepcionaron. Claro. Y nosotros también nos decepcionamos cuando nos empieza a hablar de cruz. Desde el comienzo todo apunta hacia su pasión, cuyo alcance y consecuencias para la vida comunitaria se intentan desvelar en esta sección. Miren, esto es muy importante. En el capítulo 18 vamos a encontrar el cuarto discurso. ¿Sí? Hemos visto ya 3 discursos, el sermón de la montaña, el discurso misionero, el discurso parabólico. El cuarto lo hemos llamado discurso comunitario o discurso eclesial. Y está en este contexto, como diciéndonos, vivir en comunidad es pasión, muerte y resurrección. Es decir, no se puede ser discípulo aislado de la comunidad, porque es que uno aislarse de la comunidad, pues es no tener problemas. Aislarse de la comunidad es no tener problemas. Y donde se fragua el cristianismo, donde se muestra que yo soy discípulo, es conviviendo con los otros. Con el que me choca, sí. Con el que me molesta, sí. Con el que me insulta, sí. Bien. Entonces miren, desde el comienzo todo apunta hacia su pasión, cuyo alcance y consecuencias para la vida comunitaria se intentan desvelar en esta sección. Por eso las explicaciones dirigidas a los discípulos ocupan un lugar tan destacado. Al igual que en la primera etapa, aquí no solo se narra la actividad de Jesús, sino que se ofrece también una catequesis para los que han pasado de la sinagoga a la iglesia y forman parte de la nueva familia de Jesús. ¿Qué nos va a decir en el discurso comunitario capítulo 18? Que hay que perdonar al hermano, y para perdonar hay que tener
pasión, muerte y resurrección. ¿Qué nos va a decir? Que hay que recibir a todos, y para recibirlos a todos, cuando somos selectivos, ¿cierto? El cristianismo no es para un club de elegidos, es para todos, ¿sí? Luego de que estén todos ahí, que vivan como deben vivir como hermanos, ahí es donde se hace la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso que el Papa dice tanto, incluir a los demás, atraer a los demás. Cuando estén metidos se les va enseñando la fe. Es que uno quisiera traer a los que no creen ya y que vivan como si tuvieran un proceso de formación cristiana. Y ese catecumenado en los primeros siglos se demoraba años. Y en estos también. También. Uno camina con una persona y el Señor camina con nosotros y eso es toda la vida. Lo que pasa es que como somos tan inmediatistas y uno quisiera que todo el mundo fuera bueno, eso se sabe, que todo el mundo hiciera el bien, pues es que ¿quién no se sueña un mundo así? Pero el ideal es una cosa y la realidad es otra. Y es mejor contar con la realidad para estar más aterrizaditos, mostrando siempre el ideal. Los ideales son como las estrellas, inalcanzables, pero nos guían. ¿Sí? Y a todos nos pasa como Pablo, por más que quisiera ser Los ideales son como las estrellas, inalcanzables, pero nos orientan. Eso lo dicen mucho las embarcaciones pues, en alta mar. Van viendo una estrella y van viendo a ver qué tanto avanza. ¿Ah? La estrella no. Uno es el que cambia de posición. En esta segunda etapa de la actividad pública de Jesús pueden distinguirse dos secciones. La primera incluye los episodios relacionados con los anuncios de la pasión. Recordemos que son 3 anuncios de la pasión. Del capítulo 16 al capítulo 20 están todos estos acontecimientos que tienen que ver con la pasión. Mientras que la segunda, ambientada en Jerusalén, narra la actividad de Jesús en dicha ciudad y las reacciones que provocó entre las autoridades judías. Ya propiamente en Jerusalén, reacciones que también son adversas porque ya pues son esas las que lo llevan a la cruz. Entonces empecemos con Mateo 16, 21 hasta 17, 27, o sea, antes del discurso comunitario. El discurso comunitario empieza en el capítulo 18. El primer anuncio de la pasión y los episodios que vienen a continuación tienen la misma secuencia que en Marcos. La reacción de Pedro da lugar a una catequesis acerca del seguimiento. ¿Cuál es esa catequesis? Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si quiere, no es una obligación. Si quiere, entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. 3 condiciones. Negarse a sí mismo, es decir, esté dispuesto a que el Evangelio lo revuelque, a que le diga, vea, hombre, usted no está haciendo las cosas bien. Negarse a sí mismo es hacerse violencia a uno mismo, de su temperamento, de su lujuria, de su pereza, de su crítica, bueno, cada quien conoce de qué se debe negar. Y para hacer eso hay que tomar la cruz, es decir, hay que sufrir. Y entonces, sígame. Un cristianismo sin cruz no existe, no es real. No hay paraíso sin serpiente, en otras palabras. Porque las serpientes. ¿Y a ti sí te gusta? No. Sí. Bueno. Aunque no está tanto miedo, pero es que yo tengo muchos ratones en mi calle, yo soy como una... Les echo poquitos de arrocitos que pesan. Los echaba los echaba. Y de eso sale pues claro, mire la comida china de... Muy bien.
Y entonces miren, dice Jesús, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo os aseguro, entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Sí? Entonces, aquí da las condiciones, presenta las exigencias del seguimiento en el horizonte de una recompensa futura. Por su parte, viene ya pues el relato de la transfiguración, y la conversación que sigue entre Jesús y sus discípulos aclaran un aspecto importante de su identidad. Él no es Elías, la promesa relacionada con este profeta se ha cumplido en Juan Bautista, el precursor que ha prefigurado con su muerte la pasión de Jesús. Finalmente, la escena del exorcismo con la que se cierra esta primera instrucción subraya también la necesidad de la fe. Entonces dice así: 6 días después toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y les dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Miren, es una escena donde después de anunciarles la pasión, también los alienta con la visión futura de cómo será el cielo, indicando que todo el Antiguo Testamento, representado en Moisés y Elías, se recapitula en Cristo, se realiza en Cristo, que pasando por la pasión y muerte, llevará a esta gloria de la resurrección. Vuelve el tema de la identidad de Jesús: este es mi Hijo amado. ¿Sí? Y entonces aquí está el tema de Elías, que varias veces les he mencionado, pues fue un profeta muy famoso en el pueblo de Israel. El libro de los Reyes nos lo trae, y el pueblo judío esperaba que Elías volviera. Cuando bajaron del monte, Jesús les ordenó: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿Sí? Esto era una concepción que tenían. ¿Por qué Elías o cuándo viene Elías? Respondió él: ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista. ¿Sí? El mismo Jesús explícitamente dice que Elías es Juan Bautista. ¿Sí? Lo confundieron con Elías. Lo confundieron con Elías. Sí. Bien. El endemoniado epiléptico. Cuando llegaron donde la gente, se acercó a él un hombre que, arrodillándose a él, le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y está mal, pues muchas veces cae en el fuego, y en muchas ocasiones, y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle. Jesús respondió: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo acá. Jesús le increpó, y el demonio salió de él, y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarle? Díceles: por vuestra poca fe. Porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: desplázate de aquí a allá, y se desplazará, y nada os será imposible. Por eso aquí en la hojita les ponía
que ese prodigio subraya la necesidad de la fe, la necesidad de la fe. Y luego viene el segundo anuncio de la pasión. Yendo un día juntos por Galilea, les dijo Jesús: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará, y se entristecieron mucho. Terminado esto, este anuncio les dice: cuando entraron en Cafarnaúm se acercaron a Pedro los que cobraban el didracma y le dijeron: ¿no paga vuestro maestro el didracma? Dice él: sí. Y cuando llegó a casa se anticipó Jesús a decirle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quién cobran tasas o tributos? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar él: de los extraños, Jesús le dijo: por tanto libres están los hijos. O sea, como ya no somos de la sinagoga de Israel, no deberíamos pagar tributo. Sin embargo, para que no les sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, cógelo, ábrele la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces aquí les puse los episodios que vienen después del segundo anuncio. No siguen la secuencia de Marcos, sino una escena propia de Mateo, en la que Jesús instruye a Pedro sobre el pago del impuesto del templo. Estos episodios son en realidad una transición hacia el discurso sobre la vida comunitaria, pues si los discípulos no están ya obligados a pagar el impuesto del templo, es que se han desvinculado de Israel para formar una nueva comunidad. Pedro, a pesar del reproche inicial, recibe de Jesús una instrucción particular sobre temas importantes, que son los que van a venir en el discurso comunitario que está en el capítulo 18. Bueno, ese discurso comunitario ya nos va a tocar leerlo personalmente en casa, bajo el prisma de la pasión y la muerte, porque ya hoy concluimos, en razón de que diciembre es complejo. Yo de hoy en 8 tengo reunión con el Consejo Económico por la noche, que el vicario de administración nos citó, y entonces no se puede sino es el lunes. Y el otro lunes, que viene a ser el 11, sí, ya diciembre se nos complica mucho. Voy a dar la bendición aquí antes de seguir hablando, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.